Así es. Bueno, entonces, a través del Comité Científico de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, surgió esta iniciativa de reunión científica que sería más que nada una lectura de artículos, análisis y reflexión sobre, sean artículos científicos, guías, protocolos, de abordaje kinésico en diferentes áreas para poder refrescar un poquito aquellos conceptos terapéuticos, refrescar un poquito aquellos adelantos científicos, avances, ¿verdad? Si hay algunos eh, cambios o algunas innovaciones en nuestro abordaje kinésico. Entonces surgió la idea de realizar estas reuniones. La idea es que podamos todos compartir, además de estos artículos, compartir nuestras experiencias, poder contrastar un poquito qué dice la evidencia científica en cuanto a nuestro abordaje kinésico, la evolución clínica de nuestros pacientes y generar un debate, una reflexión y más que nada está abierto a que todos puedan participar, ya sea escribiendo en el chat o levantando la manito, ¿verdad? Y participando eh, en el transcurso de la charla. En el formulario de inscripción hemos preguntado si le gustaría formar parte del comité científico y participar en estas actividades de forma de ponente, ¿verdad? Y varias personas contestaron que sí. Entonces se encuentra abierta esa oportunidad a aquellos que quieran comentar sus protocolos de investigación, sus resultados de trabajo de tesis o si están haciendo una revisión bibliográfica, se encuentra abierto este espacio para crear un horario establecido, ¿verdad? Y juntos poder debatir. El próximo mes vamos a tener el tema sobre terapia intensiva, toda la parte del área respiratoria y neuromuscular de cuidados críticos. Y en los siguientes meses tenemos otras áreas, el área de piso pélvico, de portología, del área respiratoria. Tenemos varios temas que en el transcurso del tiempo vamos a ir publicando en las redes sociales de la asociación. Entonces le presento a nuestro disertante, al licenciado Marcos Almirón. Él es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Él es especialista en kinesiología general, fue residente en el Hospital de Clínicas, actualmente docente en la carrera de kinesiología y fisioterapia, es investigador, tiene varios trabajos publicados en la línea de traumatología, en la línea de investigación de salud mental. Entonces, estamos muy contentos en recibirles y iniciar esta primera charla con este tema que es rehabilitación, revisión bibliográfica, análisis, ¿verdad? Sobre la rehabilitación en traumatología y ortopedia. Bienvenido, licenciado Marcos. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Morales, por la presentación y por invitarme a participar con ustedes de esta reunión científica, ¿verdad? Que tengo entendido que va a abrazar durante el presente año 2023. Eh, Muchas gracias a los participantes que se inscribieron para participar de este coloquio científico. Así es que más que una disertación, esperemos que sea una mesa de debates donde cada uno también pueda expresar su opinión y la postura que tienen sobre lo que es la rehabilitación en traumatología y ortopedia, o si conocen algo más de lo que no se pueda o lo que no se muestra en la jornada de hoy. Muy bien. Siempre cuando vamos a hablar de una reunión, en una reunión científica, tenemos claro que tenemos que basarnos en lo que es la fisioterapia basada en la evidencia científica. Si nosotros vamos a postular algo en concreto o vamos a, en nuestro caso, intervenir sobre nuestros pacientes, lo ideal siempre es tratar de hacerlo sobre lo que está basado científicamente, de lo que está escrito por la comunidad científica y lo que, por supuesto, está validado por ellos, ¿sí?
Antes de proseguir con lo que es la línea de la rehabilitación en traumatología y ortopedia, siempre es importante tener en cuenta la pirámide de la evidencia científica. Cuando nosotros discutir en el buen sentido, cuando debatimos o generamos conversaciones entre colegas, lo ideal siempre es tratar de hacerlo en base a esta pirámide, que es la que está validada por los expertos en investigación, en nuestro caso, en ciencias de la salud. Y estas son las formas en cómo se presentan en los trabajos de investigación o las estructuras metodológicas que se siguen a la hora de tratar de conseguir alguna evidencia científica de lo que nosotros estamos deseando, experimentando, estamos buscando. Siempre en la base de la pirámide de la investigación científica tenemos lo que son las editoriales y la opinión de los expertos respecto a un hecho en particular. Y a partir de ahí va adquiriendo mayor fuerza dentro de la pirámide de la evidencia a través de los estudios transversales, casos controles, estudios de cohortes y los ensayos aleatorizados que a nosotros nos interesan muchísimo por estar insertado dentro del área de las ciencias de la salud y donde nuestra evidencia siempre va a estar más direccionada a los estudios experimentales. Sí, lo que nosotros siempre debemos mirar con mayor fuerza a la hora de tratar de, en el caso de las personas que investigan, ver si lo que se está buscando tiene razón de ser o en el caso de lo que estemos leyendo para obviamente nosotros después llevarlo en práctica con nuestros usuarios, nuestros pacientes. Y en el ápice de la pirámide de la evidencia tenemos lo que son los metaanálisis o los informes sistemáticos. Otras referencias lo llaman como revisiones sistemáticas, ¿sí? Que es lo más alto o la cumbre dentro o lo que tiene más fuerza dentro de lo que es la evidencia científica. Los metaanálisis o los informes sistemáticos inclusive están por encima de lo que son los ensayos clínicos aleatorizados. Ya alguna vez habrán escuchado en metodología de la investigación eso, dentro de lo que es el grado. O aquellos estudiantes que están en la reunión y todavía no tuvieron metodología de la investigación, entonces ya es un adelanto de lo que por ahí van a ver dentro de su carrera universitaria. Bueno, ¿qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? Es un tema muy conocido, ¿sí? Que es el abordaje fisioterápico de la tendinopatía rotuliana. Bueno, en realidad lo que es muy conocido es la tendinopatía rotuliana, ¿sí? Otros autores lo llaman como tendinitis, tendinosis, etc. Hoy por hoy la comunidad científica adopta más el término de tendinopatía por el hecho de que justamente si hablamos de tendinitis es porque es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Persistente, o tendinosis, ¿verdad? Que ya es algo crónico, ¿verdad? Sin embargo, los últimos hallazgos, mejor dicho, eh, muestran una clara evidencia de que en realidad no hay un proceso inflamatorio dentro del tendón. Cuando hablamos de una tendinopatía, más bien es como un resultado residual de un proceso degenerativo, ¿sí? Para poder discriminar un poquito esos conceptos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a ver? Una revisión sistemática de la misma. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de esa lesión tendinosa, obviamente vamos a encontrar que una lesión estructural anatómica, probablemente, y una lesión anátomo-histológica, también, desde el punto de vista histológico. Sí. Y aparte de eso, obviamente vamos a encontrar a lo que lleva esa lesión anátomo-histológica, que obviamente encontramos un tendón con mayor producción de fibras de colágeno, ¿sí? Y obviamente todas desorganizadas entre sí, por eso el mal funcionamiento de la misma, y que lleva a un círculo vicioso, dolor, incapacidad física para la persona. Vamos a ver que hay factores intrínsecos y extrínsecos. Y aquellos factores intrínsecos que por ahí más pisan fuerte es obviamente la edad, el sexo, no así la raza, el tamaño del tendón respecto a la sección transversal del volumen de las fibras musculares entre sí, ¿verdad? Y por otro lado, otros factores extrínsecos, como la carga mecánica que recibe el tendón a través de los ejes de la articulación coxo, femoral, rotuliano, y también
a nivel de talo crural, mejor dicho, y por supuesto, en el caso de las personas que practican algún deporte, ya sea la intensidad del entrenamiento, el volumen, la frecuencia, ¿sí? La superficie del terreno, el calzado deportivo, etcétera, así como las personas que no practican deporte, ¿sí? Que por lo general se da más en los adultos mayores, este tipo de lesión, ver un poquito también esa causa, ¿sí? O entender un poquito hacia dónde va direccionado esto. Por supuesto, si nosotros identificamos esto es predominante en el sexo masculino, ¿está bien? De lo que es en las lesiones musculoesqueléticas es la que tiene mayor predominancia a nivel de miembros inferiores. Está bien, probablemente sea la tercera causa de consulta por después de una lumbalgia y después de una lesión de hombro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál fue el objetivo de los autores, que son Fuente, Valero y Cuadrado, los que hicieron esta revisión sistemática? El objetivo de la revisión para ellos fue realizar una revisión sistemática actual y detallada acerca de los métodos de tratamiento fisioterápico, ¿sí? Que pudieran ser más eficaces a la hora de abordar una tendinopatía rotuliana, basándose en la evidencia científica existente. Hicieron una extensa y cuidadosa revisión de la literatura en las grandes bases de datos a nivel mundial, como Scopus, PubMed, ¿sí? Dialent, OneSite, etcétera. Y a partir de ahí empezaron a recabar todos los artículos, ¿sí? A través de términos claves como, ¿sí? Tendinopatía patelar, ¿sí? Todos con siglas en inglés para de por ahí estirar con mayor fuerza los artículos de revisión o estudios en los artículos clínicos, mejor dicho, ¿sí? Vieron lo que es el tratamiento fisioterapéutico, etcétera, ¿sí? Y crearon o conformaron lo que son los criterios de inclusión para ese artículo, para la confección de esa revisión sistemática, que se constaba de dos partes: documentos que proporcionen información relevante sobre lo que es el papel de la fisioterapia en el tratamiento de una tendinopatía rotuliana, y aquellos trabajos o artículos que se encontraban disponibles en la cual la enfermedad estaba implícita. ¿Está bien? Como criterio de exclusión, se tuvieron en cuenta estudios en la cual se abordaban otras patologías tendinosas a nivel de rodilla que estaban insertadas con aquellas que eran tendinopatía rotuliana, ¿sí? Adyacentes a una patología, a una tendinitis rotuliana además, y sobre todo estudios que tienen un nivel de evidencia menor a 2A, decía la revisión sistemática. Dentro de lo que es una revisión sistemática hay una estructura rígida que se tiene que seguir para poder detectar con precisión los trabajos que van a formar parte de nuestros criterios de inclusión o van a ser analizados exhaustivamente. Ellos utilizaron la escala o la puntuación del Centro de Medicina de Oxford, que es una escala que mide taxativamente los artículos, ya sean por sobre todo estudios experimentales y estudios de cohorte, ¿sí? Y a partir de ahí clasifican de los que tienen menor evidencia a los que tienen mayor evidencia. Y los que tienen mayor evidencia son, dice, los estudios que tienen nivel de evidencia 1 y 2, 3, 4, 5, pero ellos decidieron hacer los que tienen nivel de evidencia 1 y 2. O sea, lo más preciso posible, tratar de estirar todos los artículos con mejores resultados de búsqueda o que mejores resultados en cuanto a evidencia tuvieron a la hora de aplicar en los sujetos, ¿sí? Y prácticamente son todos estudios experimentales. ¿Está bien? Entonces, detectaron los autores que hicieron esta revisión 583 artículos, de las cuales solamente siguieron el proceso de 203 artículos porque el resto, que eran más de 300 artículos, estaban duplicados en idiomas, probablemente. Por lo general, siempre cuando hay duplicación del mismo artículo es por el idioma, básicamente. Y a partir de ahí se siguió construyendo el flujograma de protocolo hasta llegar
a estar incluido dentro de esta revisión 21 artículos, ¿verdad? Y los demás que finalmente fueron excluidos fue por lo que ya cité o ya expresé recientemente. Aquellas enfermedades que están asociadas a una tendinitis, a una tendinopatía rotuliana, mejor dicho, y los artículos que tenían un nivel de evidencia por debajo de 2A. ¿Está bien? Es decir, aquellos tenían 3, 4, 5, etc. Bien. Los artículos, o sea, mejor dicho, los abordajes que se encontró o que se insertaron dentro de esta revisión sistemática fueron el ejercicio activo, o se podría decir también el ejercicio de fortalecimiento muscular, la la láser terapia, el ultrasonido terapéutico, el vendaje de rodilla, las ondas de choque, ¿sí? Y el masaje transverso de Sirias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de lo que es el ejercicio activo, este autor, que es Larson y colaboradores, detectaron de todos los trabajos que se pudieron visualizar dentro de la revisión sistemática que el ejercicio de fortalecimiento muscular tipo excéntrico es el que proporcionaba mayor grado de evidencia para la mejoría del dolor y de la funcionalidad en los sujetos que participaban dentro de un programa de rehabilitación de rodilla. ¿Está bien? Sin embargo, también otros colaboradores, ¿sí?, detectaron que el ejercicio isotónico y el ejercicio isométrico también proporcionaba evidencia para la mejoría de una tendinopatía rotuliana. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijo la revisión sistemática sobre el estudio de Larson y colaboradores? Que proporcionaba una eficacia de tratamiento con un grado de recomendación alto. ¿Está bien? Dentro de este estudio participaron aproximadamente 700 personas, una cantidad considerable, no así suficiente, para poder interpretar y transpolar los resultados del estudio a la población en general. Fue un estudio experimental donde el ejercicio excéntrico se comparó con otras formas de tratamiento terapéutico y arrojó como un valor positivo que el ejercicio excéntrico era ideal para la rehabilitación del tendón rotuliano. ¿Sí? Otros colaboradores también dentro de esa misma revisión sistemática expresaron que el ejercicio isométrico era un buen aliado para el tratamiento del dolor, tanto en fase aguda como crónica de la enfermedad. ¿Está bien? Entonces podría considerarse también el ejercicio isométrico para el tratamiento de la misma. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es mejor entre el ejercicio excéntrico y el ejercicio isométrico? Entonces, por ahí ustedes me ayudan a discriminar eso. Y si alguien de por ahí sabe, puede escribir en el chat siguiendo una lógica clínica en cuanto a nuestro abordaje. ¿Está bien? Seguidamente, la electrólisis percutánea ecoguiada, que es la utilización de la corriente galvánica con fines terapéuticos, es la punción de una aguja a través del tendón para el tratamiento de la misma, si eso en términos generales. Menciona que resultó ser beneficioso la electrólisis percutánea ecoguiada a través de un ultrasonido o un ecógrafo, mejor dicho, para poder discriminar con mayor exactitud el grado de lesión del tendón, y da con un balance positivo la utilización de ese agente físico para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana. Se comparó la electrólisis ecoguiada con otras formas de tratamiento, como por ejemplo el TENS, que es la utilización de la corriente eléctrica, pero es una corriente alterna, pero es a través de la piel. No es invasivo como la electrólisis, y es otro tipo de corriente. Sí, la electrólisis dio un mejor resultado. Está bien. Ahora bien, si ustedes se fijan en el gráfico, la electrólisis percutánea ecoguiada por sí solo no sabemos si tiene
resultados positivos, porque los estudios que se analizaron a través de Abad y colaboradores fue utilizando el ejercicio excéntrico como aliado. Lo mismo la utilización de del TENS, ¿sí? El TENS también utilizó el ejercicio excéntrico, ¿sí? Como aliado para el proceso de rehabilitación. Entonces, si bien la electrólisis ecoguiada tiene un grado de recomendación alto, o sea, se puede utilizar para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana, es una opinión mía ver, porque no encontré dentro de la revisión un estudio que hable solo de la electrólisis percutánea ecoguiada, a diferencia de otras formas terapéuticas. Más bien estaba asociado al ejercicio excéntrico. Entonces, sería interesante ver el ejercicio excéntrico por un lado y la electrólisis ecoguiada por otro lado, a ver si la electrólisis ecoguiada tiene o proporciona los mismos resultados que el ejercicio excéntrico, porque ya sabemos que el ejercicio excéntrico por sí solo tiene un balance positivo para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana. Ahora, lo que no sabemos es si la electrólisis por sí sola tiene. ¿Está bien? Eso tal vez podríamos ver un poquito o buscar tal vez en otros artículos, pero en los artículos de búsqueda dentro de la revisión sistemática no estaba en esa forma de tratamiento por sí sola. La hipertermia, acá es algo que ya vamos a lo que usualmente o preferentemente usamos todos los días. Rodríguez, Mancillas y colaboradores dentro de su revisión sistemática dan como una eficacia moderada para el uso de la hipertermia como forma terapéutica. Dentro de lo que es esa modalidad terapéutica o agente físico, taxativamente está escrito que son aquellas modalidades de baja frecuencia. Está bien, la de 1 MHz. Está bien. Y por supuesto habla de lo que es la radiofrecuencia. No habla de otra forma terapéutica, no habla de las compresas, no habla de la parafina, no habla de la radiación infrarroja, no habla ¿cómo es que se llama? La que tenía que estar en sintonía una con otra, que no recuerdo muy bien el agente físico. Ondas cortas. Las ondas cortas, gracias licenciada Morales, no hablan de esas formas de tratamiento de terapéutica, habla exclusivamente de la utilización de la radiofrecuencia dentro del proceso de rehabilitación. Da buenos resultados, pero con un grado de evidencia menor en diferencia a lo que es el ejercicio activo y la electrólisis ecoguiada asociado a ejercicio excéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Acá Sí, vamos a lo que es la utilización de la radiación láser, la hipertermia, que es lo que genera una mayor segregación de las sustancias de desecho a través de la activación de macrófagos tisulares y por consiguiente la apertura de los canales que eliminan los catabolitos intratendinosos o intramusculares en este caso. La electrólisis por su parte es la reacción inflamatoria a través del metabolismo que genera a nivel tendinoso muscular, ¿sí? Y eso por consiguiente una destrucción de tejido, ¿sí? Y nueva formación de la misma. ¿Está bien? El láser es a través de su síntesis de ATP, genera una mayor producción, ¿sí? De fibras de colágeno. Y acá la evidencia científica a través de lo que dicen Andrés y colaboradores es controvertida. Mayor producción de colágeno en una sonda, en una región donde de por sí hay producción de colágeno constantemente de forma desorganizada, definitivamente no se recomienda la utilización del láser para el tratamiento de la tendinopatía. Por mucho tiempo se usó el láser para el tratamiento de dolor por el simple hecho de creer que el láser iba a generar más
colágeno en una zona donde estaba en deterioro la misma, pero sabemos que la evidencia actual dice que hay mucha producción, hay mucha desorganización de colágenos, hay neoformación de vasos sanguíneos, entonces es agregar más caldo al caldo, en vez de agregar puchero, por decirlo así, ¿verdad? No se recomienda la utilización de láser, ¿sí? Por lo que ya expresamos recientemente. El masaje de fricción transversa o también masaje de Cyriax es una técnica de hace mucho tiempo, ¿sí? La evidencia arroja como un valor que aporta una utilidad escasa, ¿sí? No dice que no se puede usar, ¿sí? No dice que no se puede usar, pero los beneficios clínicos que por ahí puede aportar beneficios a través de lo que son los datos estadísticos no reflejan en una mejoría, inclusive por encima de todo lo que ya vimos recientemente, la electrólisis, la hipertermia y el ejercicio terapéutico. ¿Está bien? Las ondas de choque, se vio que inclusive a través de lo que era el ejercicio excéntrico, o sea, las ondas de choque asociadas al ejercicio excéntrico, arrojaba un dato escaso, en un nivel de evidencia escaso para lo que es el proceso de rehabilitación. Y acá hay que tener en cuenta una cuestión de costo, de beneficio, de productividad, de acceso a los servicios de fisioterapia, porque sabemos que las ondas de choque son formas terapéuticas que implican un gasto económico para el usuario, inclusive hasta 4 o 5 veces más de lo que costaría una sesión de fisioterapia. Está bien, utilizando el ejercicio excéntrico. Sí, las ondas de choque tienen una evidencia escasa, como bien dijimos, con el ejercicio excéntrico y no aportan ningún dato positivo o de referencia que se pueda utilizar por sí solo para el tratamiento de dolor o la mejoría de la funcionalidad de los usuarios a través de esa forma terapéutica. Y por último tenemos estas dos formas terapéuticas que son la utilización del ultrasonido terapéutico y de los vendajes de rodilla. También asociado al ejercicio excéntrico, el ultrasonido arroja o aporta un nivel de evidencia escaso para la utilización dentro de la misma, dentro de un proceso de rehabilitación. Menciona que el ultrasonido, obviamente a través de los que son utilizados de baja frecuencia, aporta de la misma forma en síntesis metabólica como la de láser terapia, ¿verdad? Que es la activación del sistema de bomba ATP, etcétera, mayor producción de fibras, no así un aporte o un riego sanguíneo interesante para la zona, y a partir de ahí ir generando nuevas fibras de colágeno, o aporte, mejor dicho, de esas fibras de colágeno que por ahí son necesarias para una nueva reorganización. Sí, está bien, el ultrasonido no aporta mucha solidez al proceso de rehabilitación, pero no así, no se descarta, como por ejemplo si la láser terapia, ¿verdad? Y el vendaje, básicamente se utilizaron en 4 grupos. Primero fue un grupo control, un grupo que utilizó una banda rotuliana, el otro un vendaje o un leukotape, creo que es una marca, un vendaje tipo taping, mejor dicho, y el otro que fue un vendaje tipo placebo. ¿Está bien? Y no hubo diferencias significativas entre ningunas. ¿Está bien? ¿Y qué concluyen los autores? Que tal vez el vendaje puede ser utilizado para mejoras de síntomas psicológicos, no así, no hay cambios estructurales, no hay cambios a nivel de la estructura tendinosa, no hay cambios a nivel de la estructura articular, ¿sí? Más bien mejoras en síntomas psicológicos que de por sí podría ser beneficioso para el usuario. Por eso no se descarta el uso del vendaje y aporta un nivel de evidencia alto para su utilización.
¿sí? Muy bien, vamos ahora a lo que es en bruto todo esto y que es algo que llama bastante la atención dentro de lo que es el ámbito de la fisioterapia, que es el tamaño de muestra de todas estas formas terapéuticas. El único tipo de modalidad terapéutica que se aproxima a un margen bruto o considerable o espeso en cuanto a lo que es cantidad de participantes fue la de ejercicio excéntrico, en la cual participaron aproximadamente 700 personas, sí, dentro de ese ensayo clínico. Sin embargo, todas estas otras variantes no superaron más de 100 participantes. Y los grupos controles estaban distribuidos, por ejemplo, 40 versus 50, 30 versus 20. O sea, no se puede llegar a una conclusión muy, muy interesante en cuanto a eso, pero sí por lo menos aportan datos preliminares de qué manera se pueden o están aportando esas modalidades o esas formas terapéuticas a nuestras intervenciones diarias. ¿Sí? Entonces, como conclusión, o como conclusiones, estos autores expresaron que atendiendo a los resultados obtenidos en el proceso de revisión, se puede concluir que la terapia más eficaz para ese tipo de enfermedad es el ejercicio activo o un programa de fortalecimiento muscular. Resultarían de interés la electrólisis percutánea ecoguiada, la hipertermia y el vendaje terapéutico. Existe controversia sobre el uso del láser, el ultrasonido y el masaje transverso. Se considera de poca utilidad para el manejo de esta enfermedad, de acuerdo con los datos recogidos en esta revisión sistemática. La principal limitación de la revisión es la variabilidad de los parámetros de aplicación, es decir, la dosificación, la duración de la intervención y la característica de los grupos estudiados. ¿Qué es lo que quiere decir? Justamente que la dosis de aplicación, por ejemplo, de varios artículos que se analizaron en cuanto a lo que es el ejercicio activo, algunas expresaban 3 sesiones, sesiones del día, 3 sesiones de 15 repeticiones de fortalecimiento excéntrico. Otras decían 4 sesiones de 8, otras decían 6 sesiones de 6 o 5 sesiones de 10, etcétera. No era homogéneo en ese sentido, o sea, no, los estudios no tenían programas de intervención similares unas con otras. Algunos estudios eran aplicados en deportistas, otros en adultos mayores, otros en sujetos que no eran deportistas. Sí, algunos tenían un parámetro de edad de 18 a 30 años, otro de 18 a 50 años, otro de 18 a 60 años. ¿Sí? Entonces tampoco en ese sentido no eran homogéneos, por eso dicen que las características de los grupos estudiados eran diferentes entre sí. Está bien, y también la duración de la intervención, porque algunos tenían 3 semanas de intervención, otros tenían inclusive hasta 12 semanas de intervención. ¿Y qué es lo que proponen los autores? Que estudios futuros, que obviamente eso se mejore a través de estudios futuros con parámetros estandarizados y un mayor tamaño de muestra, que es nuestro punto flojo todavía dentro de lo que es la fisioterapia. ¿Está bien? Por eso muchas veces los estudios no son lo suficientemente concluyentes. Aparte, luego que de por sí los parámetros de medición muchas veces son relativamente subjetivos. Una de las mayores debilidades es el hecho del tamaño de la muestra. ¿Sí? La calidad metodológica, que por supuesto, si estas tres características se mejoran, podrán aportar más claridad sobre la eficacia de las intervenciones a través de esas opciones terapéuticas. La intención de esta revisión no es decir que el ultrasonido no sirve, que el láser no sirve dentro de la fisioterapia. Básicamente lo que dice es que para esa enfermedad, para el tratamiento de esa tendinopatía no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Porque si damos la vuelta y decimos la cicatrización
de los planos musculares, o mejor dicho, la cicatrización de los planos cutáneos. ¿Será que sirve el ultrasonido? ¿Será que sirve el láser? Y por sus beneficios histoanatomofisiológicos, podríamos seguir discutiendo, que podría ser que aporte beneficios, pero no es la intención de salir de acá y tirar todos los ultrasonidos y todos los agentes físicos que encontramos en nuestro camino. ¿Está bien? Y casarnos con el ejercicio terapéutico o el fortalecimiento muscular tipo excéntrico. ¿Está bien? Es ver qué es lo que mejor sirve para tal o cual enfermedad, o qué es lo que nosotros buscamos como beneficios clínicos para a partir de ahí ir buscando evidencia científica sobre lo que nosotros estamos usando o queremos pretender como fisioterapeutas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es Sí, básicamente lo que quería muy interesante. expresar sobre lo que es sobre los abordajes de la fisioterapia a través de esas modalidades terapéuticas en una tendinopatía de rodilla, o una tendinopatía rotuliana, mejor dicho. No sé si hay algún colega que quiera preguntar, habilitar su micrófono y hacer una pregunta o comentar su experiencia Sería muy sobre interesante. este artículo también, mientras esperamos que levanten la manito o que habiliten su micrófono. Aquí yo tengo algunas anotaciones que hice y eh, es muy interesante llevar a la práctica la evidencia científica y no quedarnos con posturas o terapéuticas ya obsoletas, ¿verdad? Y este artículo analizado es del 2019 Sí, y es un artículo nuevo, ¿verdad? Y justamente yo le decía a Marco, ¿por qué no hay tantos artículos que tenga un nivel de evidencia importante en trauma? Le decía yo, ¿verdad? No sé si porque me enfoco más en el área respiratoria, encontramos más altos los niveles de evidencia en el área respiratoria, y le decía yo que aparentemente poco, ¿verdad?, en el área de traumatortopedia. Sin embargo, en esta revisión sistemática, a través de ese rigor científico que él fue comentando, porque según esta pirámide de evidencia que el licenciado Marco nos comentó, implica seleccionar aquellos artículos que se puede a su vez incluir en esta revisión bibliográfica. Y de esos 583 artículos que este estudio encontró, se filtró con 203, y eso a su vez se sí, quedó en 21 nada más. así 21 es. artículos. Imagínense que se fue filtrando de vuelta esos estudios de investigación. Y eso por un lado, el análisis que hago desde la parte de investigación, ¿verdad? Que cuesta mucho encontrar esta evidencia con un rigor científico elevado, ¿verdad? Que a nosotros nos dé la seguridad de estar trabajando a nuestros pacientes con terapéuticas actualizadas y no obsoletas, ¿verdad? Yo me quedo con la duda de cómo se midió, ¿verdad?, estos resultados, que si bien no se hizo un seguimiento largo a estos pacientes, ¿qué utilizaron para medir esos resultados? Escalas, test, ecografía, resonancia magnética. Es una inversión seguro elevado para estar demostrando a través de la evidencia científica el resultado, ¿verdad? En este caso del tendón rotuliano. La mejor evidencia, perdón, licenciada, porque Sí. justamente quiero, ya que comentaste eso, la mejor forma de saber y poder diagnosticar la evolución del tendón es a través de los datos ecográficos, sin duda, ¿verdad? En la revisión sistemática justamente trató de hacer una conglomeración de todos aquellos artículos que utilizaron la escala analógica visual, ¿sí?, como medidas de resultado, y otro ideal fue encontrar en datos de resultados ecográficos, ¿verdad? Pero sin embargo utilizaron también la escala que mide en las lesiones tendinosas patelares. Son esas dos escalas que son relativamente subjetivas, pero que por supuesto aportan datos para lo que es la evolución subjetiva del sujeto. Esteban, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Ya que estaban hablando sobre agentes físicos, quiero preguntar nomás, ya que está hablando el colega sobre las patologías, esta patología, ¿verdad? Sobre esta enfermedad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, el paciente pasa por un proceso bueno, de la parte de cirugía y la parte de internado. Pregunto, no sé si hospital de clínicas, pero trauma, el tema de la parte de agente físico, aparatología. De ambulatorio, por ejemplo, alzan a la parte de internados. Al menos tengo conocimiento que en el hospital de trauma una vez un doctor pidió que alcen, ¿verdad? Y una colega alzó y después creo que se enojaron la gente ambulatoria, presentaron una nota que solamente los aparatos se usan en ambulatorios, por ejemplo. Eso nada más que es un comentario, no sé si en clínicas cómo trabajan. Por ejemplo, ahora está hablando de miembro inferior, por ejemplo, lo que sí o sí quedan en internados, por ejemplo. Mira, yo no estoy en la parte internada del hospital de clínicas, pero por lo que creo, no se alzan. De hecho, que el hospital de clínicas tiene ciertas directrices en cuanto al uso de los agentes físicos, ¿verdad? No te prohíben la utilización, por supuesto, ¿verdad? Pero hay ciertos lineamientos en cuanto a esto que estamos viendo, ¿verdad? Donde se opta más por lo que es el ejercicio terapéutico y la terapia manual O sea, ortopédica. sigue siendo 100% kinésico la parte internada. Sí, creo que sí. Te voy a Bueno, mentir pero si te entonces, digo que sí, pero creo que es así. bueno, pero creo que el modelo actual, ya que están hablando, que hay poca evidencia, o sea, el protocolo ideal sería por lo menos que haya por lo menos aparatos o agentes físicos portátiles para alzar, por ejemplo, en internado, creo yo, ¿verdad? Claro, por supuesto, así es. Esa era mi duda porque pensé que, porque tengo referencia del hospital de trauma, ¿verdad? Que al querer hacerlo, los propios colegas trancan, ¿verdad? Ah, bueno, eh, Quería saber si en clínicas también era así. O no, no, y no, no, si no no. lo hace, si los hospitales del No, no, Estado no, no, o sí, por de ahí se va a referencia no lo utilizar, hacen, sí, se va a utilizar algún agente físico u otro tipo de elemento terapéutico del gimnasio terapéutico, se comunica, se habla con el jefe o la jefa de sección y se puede utilizar sin problema. ya, esa era mi duda. Bueno, gracias. De nada. No sé si otro colega o estudiante quiere opinar. Mientras alguien esté formulando alguna pregunta, quisiera que también analicemos un poquito el hecho de qué es y sobre todo para beneficios del usuario en cuanto a costos, qué es lo que mejor resulta para el usuario o qué es lo que mejor puede resultar para el usuario teniendo en cuenta el equipamiento dentro de lo que es un servicio de rehabilitación, ¿sí? Y lo que por ahí se le puede ofrecer como evidencia científica. O sea, beneficios clínicos y evidencia científica, ambas cosas hay que poner sobre la balanza, que puedan ir de la mano. ¿Está bien? Entonces eso es importante también tener en cuenta a la hora de poder prescribir un programa de rehabilitación, ¿sí? O incluso nosotros a la hora de armar nuestros propios consultorios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está disponible? ¿Qué es lo que realmente sirve? ¿Qué es lo que funciona? ¿Y qué es lo que puede acceder un usuario con mayor facilidad? Porque sabemos que hacer fisioterapia no es barato, está bien, que pueda acceder con mayor facilidad y a mejor costo y que pueda tener mejores resultados. Así mismo es. Y antes de darle la palabra a Nidia, eh, es importante yo celebro esta reunión porque desde la asociación es un compromiso que todos nos capacitemos y nos actualicemos. Ahora, eso como gremio, como asociación, es importante acompañar a los colegas y a su vez esto replica a nuestros pacientes, ¿verdad? Pero también nosotros como profesionales tenemos que actualizarnos, hacer una lectura, leer los artículos y no quedarnos solo con lo que dimos en la facultad en el grado. Y otra cosita que quería mencionar es el aspecto ético, ¿verdad? Que implica nuestra profesión, ¿verdad? Como dice el licenciado, ver el costo-beneficio, esa onda de choque que él mencionó, ¿verdad? No todos los colegas tienen, pero el paciente viene con su orden, a pesar de que ahora creo que ya no escriben más, el médico que deriva no escribe más el tipo de equipo o aparato. Entonces, crear conciencia y hacerle entender a través de estos estudios que se hicieron la importancia de estas terapias
vamos a decir, terapia manual, ejercicio excéntrico, como es en este caso, ¿verdad? Y no la necesidad de pedir a mi hospital, a mi institución, que me compre un equipo de alta gama que la evidencia científica demuestra que no tiene un impacto muy positivo, ¿verdad? Y le doy la palabra a la colega Nidia. Adelante. Sí, buenas tardes para todos. Con respecto a los artículos, no sé, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, se te escucha. Respecto a los artículos y revistas, eh, está todo muy bien, ¿verdad? De que sea actualizado, pero también tenemos que reconocer de que no porque sea del último año o el más actualizado que sea certero también. O sea que ahí influye muchísimo lo que es la reflexión y de todos los que recolectaste en ese momento. También puede ocurrir de que sea del 2022 y no tiene nada que ver, no tiene resultados. Eso también hay que fijar un poquito. Ya sea los artículos, revistas, lo que sea, ¿verdad? Lo que ¿Tienes yo mucha... generalmente... Te escucho, te escuchamos, Nidia, perdón. Sí, con respecto a los ejercicios, este tema a mí me resulta súper interesante. ¿Sabe por qué? Porque para mí personalmente es el rey, esta patología es el rey del deporte, es la patología, yo lo considero el rey, porque uno luego es largo y otro el tratamiento, otro luego depende muchísimo de la parte psicológica y a veces cuando atendes al deportista, psicológicamente ellos están tan apurados en recuperarse y el tratamiento luego es lento. Entonces tipo que vamos, psicológicamente primero tienes que preparar al paciente para que pueda entender lo que está ocurriendo en su cuerpo, lo que está ocurriendo, cómo está actuando y demás cosas. Eso influye muchísimo también. Lo que yo investigué, porque como le digo, este tema es un boom, ¿verdad? Es el boom del momento para todo, y un dolor de cabeza, me parece que para todos los fisios luego un dolor de cabeza, no sé si es para mí nomás, ¿verdad? Pero investigué mucho acerca de esto también y en cuanto a la isometría no encontré mucha información, pero lo poco que encontré es que los ejercicios isométricos son buenos en ejercicios porque llega mejor la vascularización por más de que no sea, no, no, por más de que tenga poca irrigación sanguínea. No sé si me explico. Entonces, con ese ejercicio isométrico, generalmente también ayuda en cuanto a la vascularización. Y en cuanto a la concéntrica, como había mencionado, está en el A, coincido con usted, licenciado, está en el A, que es la madre eh, de la rehabilitación para este ejercicio, ¿verdad? Coincido plenamente. Hasta incluso este creador de EPI, yo le sigo mucho a él porque él es Sánchez, no sé si ustedes lo ubican. Él, por ejemplo, él es el creador de la electrólisis percutánea invasiva y después vinieron todo lo que es la ecoguiada, porque él es el principal, entonces yo a él le estoy así teniendo ahora como referente. Entonces, lo que yo digo es que, lo que él dice, perdón, lo que él dice es que no hay, que la EPI con el ejercicio excéntrico hacen hacen la mejor combinación, ¿verdad? Lo que yo recalco, porque como le digo, demasiadas informaciones, lo que yo recalco es que no hay nada mejor que el ejercicio excéntrico, por más de que le pongas el EPI, por más de que le pongas el aparato más costoso que encuentres. Para mí, el ejercicio excéntrico personalmente es la madre y le pongo así como mencionó usted, por más de que Sánchez es el creador más capo de los creadores de la electrólisis, no me he de casar con cualquier aparato nomás y me quedo nomás con los ejercicios que es la mejor medicina para el cuerpo.
y lo Genial, que es. sí, súper bien. Eso Está bien. quería comentar, no sé si alguien... Muchas gracias. Gracias, Nidia, muchas Gracias, gracias. Nidia. No, Creo que justamente es importante a la hora de hacer las revisiones de los artículos, ir a lo que, como bien dijimos al inicio de la charla, ir a lo que mejor grado de recomendación o evidencia científica se pueda proporcionar. En este caso, serían los metaanálisis o revisiones sistemáticas o los estudios experimentales. sí, así mismo es. Yo no sé si, creo que el licenciado tiene un artículo más que quiere debatir, no sé si tiene tiempo para hablar de ese artículo. Vos, pido disculpas, ya estuve con un cortito de tiempo, por eso no, la intención era presentar un artículo, y me olvidé, no te dije, licenciada Lely, era presentar una revisión sistemática sobre protocolos de tratamiento de lesiones de hombro, ¿verdad? Por supuesto, estoy abierto para cuando ustedes deseen presentar un poquito de eso también, para ver un poquito, porque también las lesiones de hombro son lesiones muy frecuentes dentro del ámbito de la rehabilitación. Entonces, era la intención presentar, pero por una cuestión de tiempo ya es un poquito, se me hace un poco difícil, pero puede estar abierto para otra oportunidad sin problema. Genial, genial. Creo que la licenciada Gloria levantó la manito. Sí, buenas tardes. Un ratito, Profe solo quería Gloria, felicitarle al licenciado Marco, a la licenciada Lely por una vez más tener el incentivo por empezar esto y es revisión de artículos científicos. Eso nomás para hacerle recordar a los colegas, la intención es tener la mente abierta a lo que es investigación científica y como dijo el licenciado Marco, a partir de ahí debatir los temas, los tratamientos. Entonces, siempre que entren en este ciclo de charla, se va a hablar únicamente de artículos científicos, de qué hay en más recientemente publicados, los grados de evidencia. Como dijo el licenciado Marcos, vamos a ver los que son más fidedignos, todo lo que sea revisión sistemática, metaanálisis, es por eso. Yo sé también que a la hora de que un terapeuta va a elegir qué tratamiento dar a su paciente, hay también otros factores, no solamente la parte de evidencia científica, sino la parte económica, sociocultural del paciente. Está todo súper bien eso. No obstante, la intención de este ciclo de charla, entiendo yo, ¿verdad?, que es justamente la actualización científica. Solo eso como para recalcar y felicitar más a los colegas y adelante. Y ahora ya tengo que entrar en otra reunión, así que un gran abrazo para todos y feliz inicio del año, que podamos seguir trabajando y formándonos científicamente y humanamente. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas licenciada. gracias. Muchas gracias, licenciado Marco. No sé si ahí les sale una preguntita que le hago, es para una votación que les pido, si les gustaría seguir debatiendo sobre este tema, traumato-ortopedia, para los participantes que están, si les gustaría continuar en otro segundo encuentro. El próximo mes tenemos otros temas sobre el área respiratoria, el siguiente mes sobre la parte ginecológica, tenemos temas de pediatría, pero sobre traumato me gustaría preguntarles a este grupo selecto, ¿verdad?, si les gustaría continuar y así programamos según el tiempo del licenciado Marcos otro encuentro. Estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias a todos los participantes. Seguro vamos a estar en contacto para el próximo encuentro y esta reunión estará, se está grabando ahora y vamos a subir en el canal de YouTube de la asociación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, licenciado. A ustedes. Muchísimas gracias. Hay un amplio número de colegas que quieren seguir escuchándote. No sé si ahí se ve. Bueno, a las órdenes, para cuando quieran. Muchas gracias Se logra a ver vos, ahí, ¿verdad? licenciada. Sí, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos, para Buenas todas. tardes para todos. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Chao, chao.